Ya muchachos, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la clase de hoy. Bueno, la clase de hoy vamos a ver la última parte de funciones. La clase anterior vimos funciones lógicas. Están por aquí, ¿dónde está? Acá está. Ya vimos funciones lógicas, vimos la función sí, la función contar sí, la función sumar sí. ¿Ya? Tres funciones, viene más gente, tres funciones que tienen como parámetro, o uno de los parámetros, es una condición, ¿ya? O una condición o un criterio que se debe cumplir para que la función se ejecute en las celdas, ¿ya? Entonces vimos, por ejemplo, la función contar sí, que cuenta, ¿cierto? Simplemente cuántos datos hay en una lista, ¿ya? Pero a diferencia del contar o el contar A, que cuentan simplemente los datos, el contar sí cuenta los datos si es que esos datos cumplen una condición. Y en nuestro caso lo que habíamos hecho es sumar, o sea, no sumar, contar los números que eran mayores que 6, que 10, perdón. ¿Ya? Y de eso eran 6. Entonces de esta lista de números, el contar sí nos entregaba 6 porque hay 6 números mayores a 10. ¿Ok? Y la condición que poníamos ahí era esta que está aquí, entre comillas, ¿cierto? Que era mayor que 10. Claro que no la escribimos, sino que usamos el asistente de fórmulas de acá arriba, ya porque es más fácil, no tienen que preocuparse de las comillas, ni los puntos coma, ni los paréntesis. ¿Ok? Simplemente van rellenando los parámetros. ¿Ya? Vimos también el mismo contar sí, pero para textos. Vimos acá tenemos el contar sí con notas, ¿cierto? Y acá teníamos el sí. La diferencia entre el contar sí y la función sí era que la función contar sí cuenta las celdas de un rango, y ese rango es el que nosotros teníamos que darle como parámetro a la función contar, ¿ya? En cambio, la función sí no hace eso, la función sí simplemente revisa una celda y devuelve un valor dependiendo si esa celda cumple o no cumple la condición que yo le estoy dando a la fórmula, ¿ya? La condición al criterio. En este caso, teníamos una lista de números y si la celda, por ejemplo, esa, cumplía con el criterio, ¿ya? Y el criterio era que ese número tenía que ser mayor a cero para que entregue el resultado positivo, el texto positivo, o de caso contrario, cuando no cumplía la condición, regresaba el texto negativo, ¿ya? Y eso es lo que tenemos aquí. Entonces, si la celda era mayor que cero, lo que poníamos como resultado era positivo, como texto, así, positivo, ¿ya? Porque es un número positivo. Y de lo contrario poníamos negativo. Hicimos lo mismo con nota, donde la condición aquí era que la nota, el promedio, tenía que ser mayor o igual a 4. Si ese era el caso, entonces colocábamos en esa celda el texto que venía de la celda H52, que en este caso era aprobado. Y de caso contrario, que si no se cumplía la condición, o sea, el promedio era menor que 4, colocábamos el texto alternativo, que era esta parte de acá, que es la parte que se retorna cuando no se cumple la condición, que es el texto reprobado, que viene de la celda H53. ¿Ok? Así como vemos, podemos colocar aquí los valores retornados, podríamos colocarlo como texto, así como lo hicimos acá arriba, positivo o negativo, o como una celda donde se devuelve el contenido de la celda. ¿Ok? Y por último vimos la función sumar sí, que la función sumar sí es un poco más complicada, pero no tanto, ¿cierto? Porque además de la columna o el rango donde yo le doy a revisar un criterio, tengo que darle otra columna más, que es donde están los valores que tengo que sumar. ¿Ya? Y en este caso teníamos una venta de producto, entonces lo que buscábamos eran las manzanas. ¿Ok? Entonces le damos esta columna de aquí, que era la de producto, para que cumpla con el criterio o la condición de que el texto en esta columna
sea manzana. Y donde encuentre las manzanas, entonces, para la columna cantidad, sumaba los valores que contenían las celdas correspondientes, que son estas que están en amarillo. Entonces, cada vez que encontraba manzana, sumaba la cantidad. Y eso nos da un total de 35. ¿Ok? Y eso fue lo que vimos en la clase anterior. Entonces, lo que vamos a ver hoy día, vamos a ver un poco de fórmulas de fechas y luego vamos a hacer un par de ejercicios para que podamos ejercitar estas funciones. ¿Ya? Entonces vamos a crear una nueva aquí. Ya, ahí entró. ¿Quién faltaba? No sé quién entró al final. Pero ya estamos todos. ¿Cuántos vemos? 13. Ok, por si acá, para los que van recién llegando, no Hola, hemos comenzado. Hola, hola, hola Miriam. No hemos comenzado todavía, hola. simplemente estábamos repasando lo de la clase anterior. ¿Ya? Entonces, como les digo, lo que vamos a ver hoy día son las funciones de fecha y algunos ejercicios. ¿Ya? Y para eso creé una nueva pestaña en mi Excel, aquí, donde vamos a ir viendo las funciones de fecha. ¿Ok? Ya. Entonces, creo que las funciones de fecha las tengo aquí. Sí. Ya. Entonces, bien. Antes de empezar a usar las funciones de fecha, tenemos que definir qué es una fecha. ¿Ok? Una fecha es un dato que tiene un formato establecido dentro de Excel, que es un formato que contiene ciertos datos del tiempo. ¿Ya? Y hay varios de estos formatos. ¿Ya? Está, por ejemplo, la fecha, voy a colocarle aquí, fecha, y esa la podemos colocar en un formato, por ejemplo, ¿cuánto estamos hoy día? 23 del 10 del 2024. Si colocamos así nuestro dato y presionamos Enter, fíjense que Excel automáticamente lo detecta como fecha. Y si se fijan bien, acá arriba se cambia automáticamente el formato a fecha. Automáticamente. Pese a que yo no puse esos guiones, sino que puse las barras invertidas así, que es como se escribe la fecha en cierto formato, ¿cierto? Eh, Me las detecta igual como fecha y me lo cambia el formato preestablecido. Ahora ese formato yo lo puedo cambiar, ¿cierto? Lo puedo... voy a copiar esta fecha por si acá abajo. Y esto lo puedo cambiar, y esto ya lo hemos visto antes, lo podemos cambiar a través del formato. Entonces nos vamos acá y colocamos formato de celda. Y allí buscamos la fecha, que es esta que está aquí, donde está el formato de fecha, y podemos buscar algún formato que nosotros queramos, con el que queramos mostrar la fecha. Entonces, por ejemplo, eh, este. Ahí. ¿Ven? Ambas celdas tienen el mismo valor. Si se fijan, aquí está el valor. 13-10-2024. Pero están representadas de forma distinta. Porque el formato que yo elegí es distinto. ¿Ya? Pero son el mismo valor. Ya, así que como ven, pueden haber distintos formatos de fecha. Lo importante es que Excel los reconoce y los detecta automáticamente y los convierte a fecha. Entonces, si yo quisiera este valor cambiarlo a número, por ejemplo, me va a salir algo súper raro. Ese número, 425.578, que no sé de dónde sale. Ya, así que tengan cuidado cuando cambien el formato de las fechas. ¿Ya? O cuando pongan un número dentro de una celda que tiene formato de fecha. Ya, dicho eso, vamos a ver las funciones de fecha. ¿Ya? Entonces vamos a colocar por aquí fun- funciones de, ups, funciones de fecha.
Ok, ya. Entonces, las funciones de fecha son, yo diría, relativamente fáciles porque no requieren muchos datos de entrada como parámetro. Y vamos a ver las dos más fáciles. Momento, me faltó algo. Antes de. Tenemos la fecha, la habíamos definido, pero también tenemos la hora. Eso es lo que nos faltó. Entonces, podemos colocar aquí 13 del 10 del 2024 y podemos dar también una hora y son las 20:23. Ahí. Entonces, si se fijan, eh, no solamente tenemos fechas, sino que también tenemos horas. ¿Ok? Y ahí sí tenemos el día y la hora. Y esto podemos cambiarlo aquí y podemos poner que nos muestre solo la hora. Ya, depende del formato nomás que nosotros usemos. Ok, en este caso lo cambié personalizado, pero no sé en qué exactamente cambia eso. Yo no me acuerdo si lo puse con guiones o lo puse con barra. Ya, pero de todas maneras lo detecta. Ya. Entonces, esta celda de aquí y esta de acá tienen valores parecidos, pero son distintos porque esta es solamente la fecha y la de acá, además de la fecha, contiene la hora. Ok, entonces, dicho eso, ahora podemos definir cuáles son las funciones de fecha. Y vamos a ver la más fácil, que es la perdón, la función para obtener la fecha de hoy. Y esa se llama hoy. ¿Ok? Voy a colocar aquí. Ya. Pero fíjense que yo la puse ahí como hoy y con paréntesis, obviamente no va a funcionar porque me falta el igual antes de la función. Y eso es lo que voy a hacer acá. ¿Ok? Entonces, para poder usar esa función, es súper fácil escribirla porque no lleva ningún parámetro, no tenemos que poner nada adentro. ¿Ya? Entonces podemos llegar y escribirla, pero como se trata de hacerlo fácil, vamos a hacerlo de la forma que lo hemos hecho siempre, que es acá, en la pestaña Fórmulas, se van ahora a las de fecha y hora y buscan la función hoy, y está ahí. ¿Ya? Entonces fíjense que lo que dice como descripción es que devuelve la fecha actual con formato de fecha. ¿Ya? Así que la presionan y fíjense que no pide ningún argumento, porque no necesita ninguno, simplemente escribe la función y nos retorna la fecha de hoy. ¿Ok? Ya, pruébalo ustedes también. Vean cómo funciona. Y ojo, y esto lo vamos a comprobar al tiro, que esa función, este valor que está aquí, que dice 23 del 10 del 2024, va a ir cambiando a medida que avancen los días. Si ustedes este Excel lo revisan mañana y actualizan el valor de esa celda, les va a decir 24 del 10. ¿Ok? Y eso lo vamos a comprobar con una segunda función, la función ahora. La función ahora, como se imaginarán, es exactamente igual a la función hoy, pero con una pequeña diferencia, que incluye la hora. ¿Ya? Entonces, como siempre, lo que vamos a hacer para poder utilizarla es ir a buscarla acá al menú de fecha dentro de las fórmulas y en la primera, así que seleccionamos esa. Y como ven, tampoco necesita ningún parámetro dentro de los paréntesis, así que simplemente le dan a aceptar y ahí está. ¿Ok? Ahora, si recuerdan que les aparecen esos gatos ahí,
esos símbolos gatos. Por si no recuerda, esto se lo comenté, creo que en la segunda o tercera clase, cuando aparece esto, no es que hay un error, sino que simplemente lo que está diciendo es que la celda es muy pequeña y no caben todos los datos dentro de la celda, así que hay que agrandarla un poco para que aparezca el valor. Ok, así que si le aparecen esos símbolos de gato, no se asusten, ¿ya? Es simplemente que no caben los datos completos. Así que agrandan la celda y listo. ¿Ok? Ya. Preguntas, dudas. ¿Queda claro hasta aquí? Súper claro. Sí, sí. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, fíjese una cosa, que esto es lo importante con estas funciones. Actualicen cualquier dato. Por ejemplo, esto que escribimos acá, denle doble clic y presionen Enter. Fíjese lo que pasa con la función ahora. Háganlo de nuevo y fíjense, ahora se actualizó y dice 29, antes decía 28. Entonces, cada vez que pasa un minuto, en realidad cada vez que pasa un segundo, esta función se actualiza. Y de hecho, podemos cambiar el formato para que vayamos viendo los segundos. Creo que se puede con los segundos. A ver. No sé si estará por aquí. DMs hora. No hay un DMs hora con segundos. No, hay un minuto con segundos. Hay una hora con segundos. Ya, pero no importa. Dejémoslo así nomás y esperemos un minuto a que aparezca las 20:30 en los relojes de acá abajo. Ya, ahí apareció. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a actualizar cualquier dato de aquí, cualquiera, incluso este texto que está aquí. Le voy a dar doble clic y ahora le voy a presionar Enter. Y fíjense lo que pasa con la celda donde implementamos la función ahora, que está en este caso en la C7. Dice 2029. Pero si yo le doy Enter a esta celda de arriba, que no tiene nada que ver con esa, se actualizó. Ven que ahora dice 2030. Ya. Entonces, ahí tienen dos funciones para obtener la fecha actual. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya, esto lo vamos a poner aquí en amarillo porque son las funciones nuevas. Le vamos a dar un formato aquí. Ya, entonces para practicarlo vamos a hacer el siguiente ejercicio. Supongamos que tenemos un producto y tenemos su fecha de expiración. ¿Ok? Y vamos a tener una columna estado que es justamente la que ustedes van a tener que revisar. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es colocar algunos productos, por ejemplo, o porotos, fideos, arroz, azúcar y uno más, puede ser tomates. ¿Ok? Vamos a colocar aquí, esto, aquí, y vamos a colocar algunas fechas. Entonces algunas fechas van a estar en el futuro, otras fechas van a estar en el pasado. Supongamos que el futuro es, no sé, 10 del 10 del 2025. Esta es 20 del 12 del 2027. El arroz, supongamos que es 13 del 01 del 2020.
El azúcar es el 4 del 07 del 2024, no, 2025. Y por último, los tomates, supongamos que son del 22 del octubre del 2024. Ya, entonces yo quiero que ustedes, usando las fórmulas de la clase anterior, eh, me digan si el producto está vencido o no. ¿Ya? Y es súper simple, lo único que tienen que hacer es comparar la fecha de expiración con el día de hoy. Y si la fecha de expiración es mayor que el día de hoy, entonces está vigente, y si no, está vencido. ¿Ya? Y eso tienen que hacerlo simplemente con una función sí. Y obviamente tienen que usar la función hoy dentro de la función sí para comparar los dos valores. Entonces sería algo así. No se los voy a hacer, obviamente, pero sería, lo voy a escribir con palabras. Si la fecha de expiración es mayor que hoy, entonces devolver, y el texto aquí vigente. En caso contrario, devolver vencido. ¿Ya? Porque ese va a ser el caso. eh, Ese va a ser el caso cuando la fecha de expiración sea menor que el día de hoy. Si la fecha de expiración es menor que hoy, o sea, está en el pasado, eh, el producto está vencido. Ok, traten de hacerlo. Vamos a ver cómo les sale. Pueden hacerlo de distintas maneras, ¿eh? Si no quieren hacerlo usando el sí dentro de la, perdón, usando el hoy dentro de la función sí, pueden colocar aquí una celda que se llame hoy. Por ejemplo, aquí, hoy, y colocan aquí, hoy. ¿Ya? Y comparan esa fecha con esta de acá. ¿Ya? Pero obviamente es mucho más profesional, por decirlo de alguna manera, no hacer eso y usar la función hoy dentro de la función sí. Ya, les voy a dar 5 minutos, traten de hacerlo. Si no pueden, no importa, porque esto no es tan fácil, pero la idea es que lo piensen un poquito. Ah, muchachos, trabajen, entonces traten de hacerlo. Ah, Isidora dice, creo que le dice. Ok, Isidora. Eh, bueno, para comprobar si lo hicieron o no, yo los voy a colocar aquí cuáles deberían estar vencidos, que serían este. Yo se lo voy a colocar en rojo. Y este. Son solo dos. Ya, esos dos están vencidos. Si les dio vencido a ustedes en esos dos, entonces la fórmula debería estar bien. ¿Ok? Por mientras voy a comer ramitas. Perdón, pero no he tomado 11.
Ok, revisemos entonces. Isidora, tú que terminaste, mándame la función por el chat. Quiero ver cómo lo hiciste. Ya, al tiro la mando. Dale. Ya, ahí está la función de Isidora. La voy a copiar por si acá. Va. ¿Por qué hice eso? Ya. Y la voy a poner por aquí. Ya, no la voy a copiar directamente porque obviamente las... Ups. Ahí está. Las celdas son distintas, pero lo que hizo Isidora aquí está súper bien. Fíjense. Entonces, en vez de la celda voy a colocar aquí fecha expiración. Ya, obviamente esto que dice fecha expiración es en realidad donde va el número de la celda. Ahí lo voy a colocar en rojo. Entonces, lo que había que hacer simplemente es, dentro de la función sí, comparar la fecha de expiración que está aquí, ¿no? En esta columna, o en esta celda, con hoy. Entonces, si la fecha de expiración es mayor que la fecha de hoy, la segunda parte, el segundo parámetro es lo que devuelve cuando esa condición se cumple, que en este caso sería la palabra vigente. Y la tercera parte es el valor que devuelve cuando esa condición no se cumple, o sea, cuando ya está expirado, y en ese caso dice vencido. ¿Ok? Así que está súper bien. Ahora, eh, ¿cómo lo hacemos? Ya, lo que tenemos que hacer aquí entonces es insertar primero en esa celda la función sí. Nos vamos acá, fórmulas, y colocamos la función sí. Recuerden que la función sí está aquí dentro de las funciones lógicas. Ahí. Y colocamos la prueba lógica. La prueba lógica es que esta celda de aquí, ¿cierto? Tiene que ser mayor que hoy. ¿Y cómo lo hacemos con el hoy? Simplemente escribimos la fórmula hoy. Así. ¿Ok? Y con eso vamos a estar usando una fórmula dentro de otra fórmula. Estamos usando la función hoy, la fórmula hoy, dentro de la fórmula sí. Ya, el segundo parámetro es qué devuelve cuando esa función se cumple, que en este caso dijimos vigente. Y por último, estas comillas están de más, perdón. ¿Qué pasa cuando es falso? O sea, cuando no se cumple la condición, eso quiere decir que el producto está vencido. Así que colocamos vencido. ¿Ok? Entonces lo importante al final es la prueba lógica, eso que está acá. Lo que teníamos que colocar es la celda que queremos revisar. Ojo, que estamos revisando solo de la de porotos. ¿Ya? Y le damos a aceptar. Entonces la de porotos está vigente. Ahora que tenemos la función para los porotos, simplemente la expandimos hacia abajo, la copiamos hacia abajo y les va a aparecer el vencido que tiene la fecha en el pasado. ¿Ok? Acuérdense que al expandirla o copiar la fórmula hacia abajo, automáticamente bajan los parámetros que están utilizándose, que en este caso era la celda C10, pero cuando copiamos hacia abajo, se pasó a la C11. Lo mismo que la siguiente, la C12, C13 y C14. ¿Ya? Que es esa celda de ahí. Ese parámetro va bajando a medida que ustedes copian la fórmula. Bueno, eso ya lo hemos visto y además hemos visto que podemos fijar la celda para que no haga eso. ¿Ya? Pero este no es el caso. Esta es la forma más fácil de hacerla y la forma, digamos, no sé si correcta, sino que es la más profesional, por decirlo de alguna manera. Ya, entonces aquí ya vamos viendo que además de las fórmulas que hemos usado, podemos usar fórmulas dentro de otras fórmulas. Entonces ustedes se preguntarán, ¿podemos usar una función sí dentro de otra función sí? O una función sumar sí dentro de una sí, dentro de una contar, dentro de una contar sí, dentro de una contar a.
Sí, ustedes pueden usar todas las fórmulas que quieran dentro de otras fórmulas. Recuerden que esas fórmulas o funciones de Excel lo único que hacen es retornar un valor. Entonces, cuando ustedes la colocan dentro de otra función, en vez de tomar el texto de la función, lo que retorna es un valor y lo toma como si fuera un número o un texto. Y eso lo toma como argumento para la función que está más afuera. ¿Ok? Quizás sea un poco difícil de entender al principio, pero con esta función que tienen aquí es como más fácil de verlo. Ahora, yo tampoco les recomiendo que hagan funciones dentro de funciones, así a lo loco. Traten de evitar eso, porque se complica mucho la fórmula. En vez de eso, traten, si tienen que hacerlo, quizás preferir hacer una especie de pivote, una celda pivote donde ocupen una primera fórmula y luego esa celda la ocupen como parámetro en vez de otra fórmula. Me explico. En esta fórmula que pusimos aquí tenemos la fórmula hoy dentro de la fórmula sí, pero en vez de hacerlo así podríamos evitarnos esa función hoy, sacarla de ahí y usar esta celda, la F10. Y nos va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos usando el valor de la F10. Pero en realidad lo que tiene la F10 ahí es una fórmula, que es la misma que acabamos de sacar, que es el hoy. Entonces aquí lo que estamos haciendo es hacer un uso de una celda pivote. ¿Ya? Y eso para eh, simplificar las fórmulas un poco. En vez de usar el hoy aquí, usamos el F10. Pero al final es lo mismo. Yo prefiero usar, en este caso como es sencillo, prefiero usar aquí la función hoy dentro de la función sí y no usar el pivote. ¿Ya? Pero hay otros casos que es mejor usar un pivote porque si no, la fórmula se complica harto. ¿Ok? Ya. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. Vamos a seguir entonces y vamos a usar más fórmulas de fecha. Ups, aquí no era. Aquí. Ya. Continuando con las funciones de fecha, si nos vamos acá dentro de las fórmulas y buscamos la fecha, aquí está la sección fecha y hora, vamos a ver que hay un montón, muchas funciones. Pero en realidad no todas las van a ocupar. Hay algunas aquí que yo no tengo idea para qué sirven. Así que lo que vamos a hacer es simplemente usar las más comunes. ¿Ya? Y hay tres funciones que son súper comunes de usar y que sirven para obtener ciertos datos dentro de la fecha. ¿Ya? Una fecha, como pueden ver aquí, está compuesta por un año, mes y día. Pero en algunos casos nosotros vamos a querer simplemente obtener solo el año, solo el mes o solo el día. Entonces, ¿qué funciones usamos para poder sacar, extraer ese dato dentro de la fecha? Usamos la función año, mes y día. ¿Ok? Con esas tres funciones podemos obtener eh, una parte de la fecha. Entonces, la diferencia de estas tres funciones con las anteriores es que estas sí necesitan un parámetro. ¿Ya? Porque tengo que decirle obviamente de qué fecha quiero sacar el año. Entonces, esa fecha va entre paréntesis. ¿Ya? Yo le tengo que pasar como parámetro una fecha. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a colocar aquí el día de hoy y quiero sacar solo el año. Entonces podemos colocar aquí dentro de las fechas. No, vamos a hacerlo, no la voy a escribir mejor. Voy a hacerlo desde acá porque es más fácil. ¿Ya? Entonces busco la fórmula de año, que es esta de aquí, y
y tengo que pasarle aquí el dato. En este caso es la fecha. Vamos a colocar aquí, ¿cuánto estamos hoy día? 23 del 10 del 2024. Ahí está. Creo que no me va a dejar. A ver. Así, ahí sí. Ahí está. Como ven, me da solo el año 2024. Ya, lo importante aquí sí es que la fecha que coloquen ahí, si es un texto, o sea, si es la fecha directamente escrita como fecha, tiene que ir entre comillas, ¿ya? Pero también puede venir desde otra, eh, de otra celda. Por ejemplo, si colocamos aquí la fecha de hoy, ahí, voy a colocar aquí, hoy. Eh, y aquí colocamos la función añade la celda donde está la fecha que es la E21. E21. Eso. Entonces colocamos aquí igual. No, vamos a hacerlo de nuevo con el icono acá. Buscamos el año. Colocamos aquí, en vez de escribirlo, en vez de escribir la fecha, simplemente seleccionamos la celda donde está la fecha. ¿Ya? Que en este caso es la de 21. Y le damos a aceptar. Y nos da también el 2024, que es el año de esa fecha. Entonces se puede hacer de esas dos maneras. E incluso puedo hacerlo de otra manera, que es para obtener, en este caso, el año de este año, el año actual. Puedo usar la función hoy dentro de la función año. ¿Ya? Entonces me voy acá a la fecha y coloco la función año. Y aquí en vez de colocar una fecha o colocar una celda, coloco la función hoy. Ahí. Y también me da 2024. Entonces estoy usando una función que me retorna una fecha, que es la función hoy, dentro de la función año, que me retorna un número. ¿Ok? Y bueno, ahí hay tres formas de hacerlo. Obviamente que si tenemos la función año dentro, perdón, la función hoy dentro de la función año, solamente me sirve para obtener el año actual, nada más. Pero si lo hacemos con una celda, puedo obtener la fecha de el año de cualquier fecha. Y que al final esta diría yo que es la forma, perdón, esta de acá, esta sería la forma correcta, o la mejor forma de hacer las cosas, obtener el año de una fecha. Entonces, como se imaginarán, el mes del día hace lo mismo, exactamente lo mismo. Ya, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí. Vamos a colocar una fecha. Vamos a obtener el año, esa fecha, el mes y el día. Ya, y esto van a hacerlo ustedes. Como siempre, vamos a colocar eh, un encabezado, líneas y vamos a colocar fecha aquí al azar. Pero la gracia es que le voy a cambiar el formato. Entonces voy a colocar aquí es 1 de enero de 1900. 22 de julio de 1978. Ya. 17 de febrero de 1980. Y 02 del 02 del 2007. Ya, entonces lo que quiero que hagan es que obtengan el año, el mes, el día de esas fechas. ¿Ok? Y aquí, a esta fecha, cambiarle el formato para que diga fecha larga. Entonces ahí les va a aparecer con palabras la fecha y no solamente con números. Ya, hagan eso y bueno, les doy 5 minutos más para que lo hagan, hasta las 9. Em,
Ya, recuerden, por si no captaron, para poner este formato de fecha tienen que cambiarlo acá. Acá arriba donde dice fecha larga. Ya, ese es el formato que estoy usando. Entonces ocupen las funciones que están aquí, año, mes y día, para eh, obtener cada uno de los datos. ¿Ok? Ya, 5 minutos. Vamos a revisar. Entonces, bueno, estas funciones son bien em, directas, por decirlo de alguna manera. Em, y bueno, vamos a ver si les funciona todo. Entonces, lo que hay que hacer aquí es simplemente insertar la función año, ¿cierto? Vamos a las fórmulas, buscamos fecha y hora aquí y colocamos la función año. Y aquí donde dice los argumentos, en este caso tenemos que buscar cuál es la fecha donde queremos extraer el año, que en este caso sería esta celda acá, que es la B26. Y eso es todo, le damos a aceptar y nos da el año. Bueno, y para las demás fechas no vamos a hacer lo mismo. Si ya tenemos una fórmula, podemos expandirla y automáticamente nos da eh, los datos de las demás fechas. ¿Ok? Malino, a ti te dio lo mismo, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que yo hice la fórmula a mano, no la hice por allá por la función. Muy bien, está bien, súper bien, porque esta Pero me dio fecha, perdón. todo Ujú. igual, exacto. Ya, Tal cual sí, hiciste tú, tal cual hice yo, pero a mano. Puse nada más una sola fórmula y la expandí y ya. perfecto, sí, así yo creo que para esta función, que la función año es mucho más rápido escribirla, porque es súper sencilla. Yo la hago con los iconos acá y con el editor de funciones para que vayamos siendo consistentes en la forma en que creamos funciones. Pero cuando ustedes ya se van acostumbrando, se dan cuenta de que, perdón, se dan cuenta de que escribir la fórmula es mucho más rápido que estar buscándola aquí en la lista. Pero para llegar a eso hay que tener práctica. Ya, muy bien. La segunda función es exactamente igual que la otra, solo que en vez del año, el mes. Así que nos vamos a la fecha ahora, buscamos la función mes y le damos como parámetro la fecha. Le damos a aceptar y expandimos. Y ahí están los datos. Obviamente, como esta función retorna el número del mes, nos va a dar 1722, que son los números de enero, julio, febrero y febrero. Ya, por eso decía que quizá hay alguna manera, no estoy seguro de que hay alguna manera de ponerlo con palabras, pero bueno, podríamos buscarlo. Ya, y el último, el día, la función es esta que está aquí, la función día, y exactamente igual. Cogimos la fecha donde queremos hacer el día, le damos a aceptar y expandimos. Y entonces nos da el día correspondiente dentro del mes. ¿Ok? Ya, como ven, estas funciones son bien facilitas de usar. No hay no hay mucha dificultad en esto. Ya, pero como ven aquí, hay hartas eh, funciones más. Y hay, obviamente, algunas funciones que también pueden servir, como la minuto, segundo y que tiene que haber una hora acá. Que sirven justamente para extraer hora, minuto y segundos de una fecha. Ya, pero funciona exactamente igual que esta. Así que si quieren probarla, en vez de usar la función, o sea, en vez de colocar una fecha día, mes, año, le pueden agregar la hora y usar las funciones hora, minuto, segundo. Ok, ya, ¿dudas hasta aquí?
¿Hay dudas? Ok, vamos a hacer un ejercicio entonces. Es uno de los ejercicios que les tengo preparado. Control-C. Aquí. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Claro que el ejercicio que tengo está un poco grande, así que es este de aquí. No, este de acá. Primero vamos a hacer este. Ya, entonces tenemos una lista de cursos aquí. Si se fijan ahí es la lista bien grandota. Lo que queremos hacer es em, contar cuántos alumnos son mayores de edad, dependiendo de la fecha de nacimiento que tengan ahí. ¿Ok? Quiero contar cuántos alumnos son mujeres, cuántos son hombres y cuántos cumpleaños hay por mes. Este ejercicio es un poco más largo que lo habitual, un poco más difícil que lo habitual, pero usa las mismas fórmulas que hemos usado hasta ahora. ¿Ya? Usa, bueno, para las fechas puedes extraer el año y compararlo con el año actual y si es mayor que 18, entonces es mayor de edad. Para la edad, lo mismo, le restan al año actual, restan el año de nacimiento y les va a dar la edad. Eh, para los, em, para los cumpleaños tienen que contar y eso se hace con un contar sí, ¿ya? Y contar sí, ¿qué cosa? Que coincida el mes que están buscando, por ejemplo, enero, con un 1 aquí, que debería ser el mes de la fecha de cumpleaños. ¿Ok? Em, ya, lo vamos a hacer, pero lo voy a simplificar un poco porque está muy grande. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a coger esto. Aquí. Me voy a copiar por acá. Y aquí no, aquí. Aquí. Pero voy a dejarlo hasta... Voy a dejar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y el resto lo voy a borrar para que no sea tan grande la tabla. Y así no estén perdiendo mucho tiempo copiando. Ahí. Eso. Bueno, y sí. O sea, ahí. Ya, esa va a ser la tablita. Entonces, esto lo vamos a borrar, ¿sí? Esto lo vamos a borrar, que es justamente lo que queremos implementar. Ok. Y necesitamos la otra parte de la tabla, que es esta. Esta sí que queremos, la queremos aquí. Ya, ahí está. Ya, entonces esta es la tablita que queremos implementar. Quiero saber cuántos cumpleaños hay en cada mes y cuántas personas mayores de 18 y cuántas personas por sexo hay en esta lista de cursos. Como les digo, este ejercicio es un poco más complicado, no es tan fácil, pero tienen que usar las funciones de las que aprendimos hoy día, las funciones de la clase anterior y, y bueno, eso. Ya, así que les voy a dar 15 minutos para que lo hagan y después vamos a revisar. ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de comenzar? Denis, no me quedó claro lo de los cumpleaños. Ok, lo que pasa es que aquí en el
en la lista aquí de meses, yo quiero que acá al lado me diga cuántos cumpleaños hay en enero. ¿Cómo obtengo eso? Tienes que fijarte acá en la fecha de nacimiento. Entonces lo que tienes que hacer ahí es separar el mes de esa fecha y fijarte para enero cuáles de los meses que están aquí es un uno, ¿ya? Porque enero es uno. Entonces, lo que tienes que colocar aquí en esa fórmula es un contar sí, ¿ya? Si haces eso, es un contar sí de la fecha cuando el mes sea igual a uno, entonces eso te va a dar cuántos cumpleaños hay en enero. Después, para febrero, hace un contar sí para cuando el mes de la fecha sea un 2. Después, marzo, contar sí para cuando la fecha sea un 3 y así Ok, sucesivamente. ok, ya entendí. Gracias. ¿Ok? Ya. Y bueno, esto de los mayores de 18 es simplemente un contar. Bueno, un contar sí también, ¿ya? Porque lo que tienen que hacer aquí es calcular la edad. Calcula la edad simplemente con el año. Al año actual le restan el año de nacimiento. No se preocupen por el mes o por el día. ¿Ok? Y esto de acá también es un contar sí, el masculino y femenino, porque tienes que contar las M y el otro tiene que contar el jefe. Y eso es todo, como ven, son puros contar sí. En el lado de acá, esta tablita son puros contar sí. Y esta de acá es una resta, pero para esa resta tienen que obtener el año de hoy y restarle el año de nacimiento. Y esta columna que tengo aquí es una columna pivote. No es necesario que la usen, pero les puede servir si es que la quieren usar de pivote para calcular los cumpleaños, porque la fórmula aquí pueden simplemente calcular el mes directamente de la fecha de nacimiento, pero si no quieren hacer eso, calculen el mes primero aquí en esta celda y después en la fórmula. Así no tienen una función dentro de otra función. Como ustedes quieren hacerlo, como les parezca más cómodo. Bueno, la cosa es que les resulte. Así que, como ven esta fórmula, este ejercicio son puros contar sí. Estos de acá, puros contar sí. Así que trabajen en eso, son las 9, van a ser las 9:15, las 9:30, revisamos. Si tienen dudas, me van preguntando, yo voy a estar aquí, así que no se preocupen. No sé si hay alguna otra pregunta. Estoy ¿No? copiando la tabla. En el tránsito te iré preguntando. Dale. Ya, si tienen dudas, me preguntan nomás. Yo voy a estar aquí, como les dije. No me voy a ir a ninguna parte. Voy a seguir comiendo ramitas. ¿Cómo hacer el de la edad? Am, la pregunta es, ¿cómo calculas la edad? Si yo te digo si yo nací en el año, no sé, 78, ¿cómo calculas mi edad? Tienes que al año actual, ¿cierto? 2024 le restas 1978 y eso te da la edad. Entonces lo que tienes que hacer para calcularla es extraer el año de la fecha de nacimiento, ¿ya? Porque al final eso es lo que necesitas. No va a ser exacto, ¿cierto? Pero es lo más aproximado eh, de hacer de forma fácil. ¿Ok? Sacas el año, no sé, ponte tú 2008 y el 2024 lo restas 2008. Te va a dar, ¿cuánto? 16 creo. Creo que sí. Y eso es. ¿Te entendió, Isidoro? Eh, ¿Me escuchas, cierto? Sí. Lo que pasa es que yo puse ya en la primera parte, ahí en la edad, lo que puse como función ahí en la celda Ujú. fue el año y entre paréntesis como la celda la que pertenecía al año de la persona. Y después otra celda, menos le puse el año de otra celda que tenía con la fecha de hoy. Y lo hice así y me aparecieron puros como asteriscos o gatos. Entonces no supe cómo hacerlo. Es que si te da, perdón, si te da gato es porque la celda es muy chica nomás, tenés que ampliarla.
Pero está al revés, sí, pues, porque lo que tenéis que hacer, porque la fecha de hoy es más grande que la fecha de nacimiento, entonces tenéis que restar la fecha de hoy, que sería año, entre paréntesis, y la celda que tiene la fecha de hoy, menos año y la celda donde tienes la fecha de nacimiento. Ya lo voy a hacer de nuevo. Dale nomás. Ahora, si te quieres ahorrar ese paso de hacer una celda que tenga la fecha de hoy, simplemente colocas año y entre paréntesis la función hoy. Entonces eso te va a crear el año de la fecha de hoy. Ya, 4 minutos más revisamos, muchachos. Ok, ¿cómo les fue? ¿Pudieron hacerlos? Parece que, parece que les costó, ¿o no? Ok, ese silencio lo tomo como que estaba muy difícil. Ok, hagámoslo primero. Calculemos la edad. ¿Ya? Yo estoy peleando ahí con lo de la edad, lo único. Ok. Bien, la edad, hay formas fáciles y formas difíciles de hacerlo. Ya, si quieren hacerlo de forma fácil, o sea, la forma en que lo vamos a hacer es la forma fácil. Entonces, para eso simplemente lo que tenemos que hacer es restar el año actual, que es 2024, menos el año de nacimiento, que sería 2008. Sería algo así. Lo voy a hacer de la manera que no se debe hacer, así que este no lo hagan ustedes, que sería 2024 menos el año de acá, que sería 2008. ¿Cierto? Y eso me da 16 años y esa debería ser la respuesta. Ahora, esa fórmula es horrible, ¿cierto? No es lo que tenemos que usar. Ya, para empezar, ese 2024 está fijo y el 2008 también está fijo y lo copié de acá. Entonces, lo que tenemos que hacer es obtener de forma dinámica esos valores. O sea, el 2024 lo tenemos que obtener de la fecha de hoy y el 2008 lo tenemos que obtener de la fecha de acá. Entonces, este de acá es fácil porque simplemente, voy a borrar este 2008, colocamos año y la fecha de donde está la fecha de nacimiento. Eso es todo. ¿Ok? Y para el 2024 también es un año, así que podemos usar esto de aquí, año, y colocamos la fecha de hoy. Ups, me equivoqué. Hoy. Ah, sí. Entonces, como ven ahí, lo que estoy haciendo es extraer el año de la fecha de hoy, menos el año de la fecha que está en la celda C35, que es la fecha de nacimiento. Y eso me da 16. ¿Ok? Ahora, podrían haber hecho usando un pivote, por ejemplo, colocan aquí la fecha de hoy, colocan la fórmula hoy para obtener la fecha, ¿cierto? Y en vez de usar aquí esa fórmula de hoy dentro de la del año, ocupan la de la celda F, ¿cuál era? F35. Eso, que es este de acá. Ya, entonces extraigo el año de aquí, extraigo el año de acá, los resto y eso me da la fecha, la edad. Y eso lo puedo expandir hacia abajo. Ups. Y me da mal porque tengo que fijar eh, la fecha de hoy, por eso me dio mal eso. Ya, pero lo voy a usar con la otra fórmula, que es en vez de usar el pivote, que es la fecha de hoy, voy a colocar directamente la función hoy dentro de la función año, y ahí sí no voy a depender de una celda que no se tiene que mover.
Y ahí sí, me calcula bien la edad. ¿Ok? ¿Se entendió, muchachos? ¿Alirio? Sí, sí, sí. ¿Puede repetir de nuevo, por fin? Por supuesto. Voy a hacer todo de nuevo. Ya, como les dije, para calcular la edad, tenemos que hacerlo restando el año actual menos el año de la fecha de nacimiento. ¿Ya? Entonces, si hoy es 2024 y una persona que nació en el 2000, tenemos que restar 2024 menos 2000, ¿cierto? Y eso me va a dar 24 años de edad. Ok, en este caso lo que tenemos que hacer es restar el 2024 de hoy día menos el 2008 de la fecha de nacimiento, que es para este alumno, para Andrés, que es el primero. ¿Ya? Y eso me va a dar 16. ¿Ya? Sería algo así, 2024 menos 2008. Ya, lo que les decía es que hacerlo con números fijos, como 2024 y 2008, no nos va a servir mucho porque si esta fórmula la queremos ocupar el próximo año, va a ser el 2025 y vamos a tener que cambiar todas las fórmulas, ¿cierto? Y si tenemos fijo el 2008, no nos va a servir para otros alumnos que hayan nacido el 2006 o el 2007, como aquí. Entonces lo que tenemos que hacer esto es obtener esos años, pero de forma dinámica, ¿ya? Y la función que tenemos, que conocemos, que aprendimos hoy día para obtener el año de una fecha, es la función año, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿cómo obtengo de dónde sale ese 2008? Eso es lo primero. Ese 2008 sale de acá, de la fecha de nacimiento. Pero fecha de nacimiento es una fecha, dice 11/07/2008. Pero yo quiero solamente el 2008. ¿Cómo lo obtengo? Uso la función año, ¿cierto? Con esta celda que es la fecha de nacimiento, la C35. Entonces, eso de ahí, esta función de aquí, me va a dar 2008, ¿ya? Porque ese es el año que estoy extrayendo de esa fecha. Y listo, me sigue dando 16, ¿ven? Ahora, el 2024, si bien lo podríamos dejar así nomás y copiar la fórmula, no, lo cual nos va a dar el valor correcto. La idea es que esta fórmula nos siga sirviendo el próximo año y el año siguiente y así. Entonces, en vez de poner fijo el 2024, lo que quiero hacer es sacar el año con la función año, ¿cierto? La misma función, pero dentro del paréntesis, uy, tengo que colocar la fecha de hoy. Por ejemplo, sería 23 del 10 del 2024. Algo así. ¿Ya? Pero obviamente eso tampoco nos va a servir porque mañana va a cambiar la fecha. Entonces, en vez de colocar una fecha fija, la hacemos usando la función hoy que nos trae la fecha actual. Entonces, esta función hoy, que está aquí, ¿cierto? Nos va a devolver 23 del 10 de 2024. Y la función año nos va a obtener el año de esa fecha que acabo de calcular, que sería solamente 2024. Entonces, a ese 2024 le resto el año de esta celda, y esa celda que está ahí, la C35, es la fecha de nacimiento. Entonces, yo voy a obtener el año de esa fecha de nacimiento, que es el 2008. Al final la fórmula nos va a dar 2024 menos 2008. Y eso nos va a dar 16 años. ¿Ok? Y teniendo eso calculado, para el resto simplemente es expandir la fórmula y nos va a calcular de forma correcta la edad. ¿Ok? Ahora, si no quieren hacerlo escribiendo como lo hago yo, hagámoslo con las fórmulas. Fíjense, mira. Para la edad necesitamos primero el año de hoy. Y para el año de hoy vamos aquí. Fórmulas, le colocamos fecha y extraemos el año. Ya, ¿y el año de qué? En vez de colocar una fecha, colocamos simplemente hoy, como lo habíamos hecho con otros ejercicios anteriormente. ¿Ya? Entonces eso nos va a traer el año de la fecha de hoy. Listo, tenemos el 2024. Pero ahora necesitamos restarle
la fecha de nacimiento, el año de la fecha de nacimiento. Entonces colocamos un menos y nos vamos de nuevo acá a las fórmulas y buscamos de nuevo la fórmula año, pero esta vez a donde queremos extraer el año es a la fecha de nacimiento, que es esta de acá. Así que la selecciono, porque esa quiero tener el año, y ahí se ve que me va a dar 2008, y ahí tenemos de nuevo la fórmula. Ya, la única diferencia con los ejercicios anteriores es que aquí usamos dos fórmulas con una resta. Entonces primero tenemos que insertar una, colocamos la resta y después insertamos la otra mediante el asistente de funciones, con los iconitos que están acá. Ya, que al final esa yo creo que era la mayor dificultad, porque no habíamos hecho un ejercicio así donde había, creo que hicimos uno, donde había que restar dos funciones. ¿Ya? ¿Se entendió ahora? Profe, ¿Sí? tengo una consulta. Dime. ¿Por qué no, cómo se fijaba la celda, por ejemplo, si usted lo hacía eh, poniendo en vez de hoy, eh, ponía F35, Ya, hagámoslo por- así. porque Vamos después a hacer. no le completaba bien. Entonces, ¿cómo fijo esa Ya, función? hagámoslo, mira. Todo el proceso de nuevo. Entonces lo que queremos hacer aquí es extraer el año, ¿cierto? Pero de esta celda, ¿ya? F35, que es 2024. El problema era que si yo la expandía, me iba a cambiar a la celda de abajo. Ven que esta se va para abajo, esta se va para abajo, esta igual se va para abajo, y no es lo que queremos. Entonces lo que queremos es que este año, el año de hoy, sea siempre esta celda. Para eso tenemos que fijarla, y para fijarla la hacíamos con signo peso. Entonces lo que yo no quiero que haga es que se mueva hacia abajo, que es la fila. Y la fila está representada por un número, así que si yo le coloco un signo peso antes del número, lo que estoy diciendo ahí es que no se va a mover de esta fila de aquí. ¿Ya? Por lo tanto, ahora si yo expando esa fórmula, siempre me va a dar 2024 porque está haciendo referencia a la misma celda del principio. ¿Ves? Ahí no se movió en ninguna parte. Teniendo eso, ahora le puedo restar el año, pero esta vez de la fecha de nacimiento, que es la de acá. Pero esa fecha de nacimiento sí que tiene que ir bajando, porque va a ir cambiando alumno por alumno. Entonces, si yo lo expando hacia abajo, cambió. Pero el año actual, que es este, sigue viniendo de ahí. Ese es el azul. Pero el año de la fecha de nacimiento, que es el rojo, viene de acá. Y ese sí bajó a un lugar porque no tiene el signo peso. ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Ya, entonces como ven aquí tienen varias formas de hacerlo. Pueden hacerlo con números fijos, con números dinámicos, con una celda pivote con la fecha actual, o colocar la función hoy dentro de la función año para extraerlo directamente. Cualquiera sea la forma de como lo hayan hecho, si les da estos números que están aquí, entonces su fórmula está correcta. ¿Ok? Ahora, va a servir para hoy, quizá no para el futuro, pero son detalles. Bien, bien. Antes de usar esta fórmula de mes, que también podríamos hacerlo, rellenemos un par de datos acá, que son esta división por sexo y esta división por mayor o menor de edad. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí eh, con la, para buscar la cantidad de alumnos del sexo masculino es simplemente contar, porque yo le quiero saber cuánto. ¿Ya? No quiero sumar nada, no quiero sumar las edades o la fecha de nacimiento, no. Solamente quiero contar cuántos hay. Y serían uno, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Y para contarlo, lo único que tenemos que hacer es comparar eh, el valor que tenemos aquí en estas celdas con la M o con la F. Para el caso masculino necesitamos la M. Entonces lo que vamos a hacer aquí es contar. Nos vamos a las funciones estadísticas, buscamos el contar sí,
¿ya? Porque en este caso lo que tenemos que hacer es de este rango de celdas, que es lo que vamos a necesitar como argumento, necesitamos contar solamente la M. ¿Ya? Y eso es todo. Entonces colocamos una M. Y lo que va a hacer Excel es que dentro de este rango va a buscar todas las M. Le damos a aceptar y nos da 5. Lo cual es justamente lo que estábamos buscando. Y por el femenino es exactamente lo mismo. Vamos a las funciones, buscamos la estadística, buscamos el contar sí, ¿cierto? El rango, donde están los datos que quiero revisar, y el criterio para contar. Y esta vez quiero que me cuente solamente las F. Entonces yo puedo colocar aquí una F o puedo colocar un igual F. Es lo mismo. Ya, exactamente lo mismo. ¿Ya? En este caso es más sencillo colocar simplemente la F y le damos a aceptar y nos da que también hay 5. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Ahí está. Y eso es todo. Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya, este es un contar sí con texto. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente buscar el texto. Nada más. El que tenemos que hacer ahora es distinto porque es un contar sí, pero con números. Y en este caso tenemos que contar cuando el número es mayor a 18. ¿Ya? Y aquí hay diferentes números, 16, 19, 18, 17. No es como acá que era una M y una F nomás, y nada más. Entonces buscaba las M, buscaba las F y listo. En este no. Necesitamos de 18 para arriba y de 18 para abajo. Entonces, los mayores de edad son los que tengan 18 o más. Por lo tanto, al contar sí, lo que tiene que poner como condición es que el número dentro de la edad sea mayor o igual a 18. Entonces, de nuevo, hacemos acá las funciones estadística y buscamos el contar sí. Y en este caso, el rango que vamos a usar es este, de la edad. Pum, pum, pum. Ahí está. Y el criterio es que la edad, ¿cierto? Tiene que ser mayor o igual a 18. Eso es lo que quiero revisar. ¿Ya? Así que le pongo aceptar. Y eso me da que hay 3 mayores de 18, que serían S, S y S. Justamente esos 3 que están juntitos. Voy a colocar en amarillo. Ahí está. Esos son los mayores de edad. El resto son todos menores de edad. Así que cuando haga el otro, que debería ser cuando eso es menor, no igual, solo menor a 18, deberían ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces vamos a colocar uno igual. No, lo voy a hacer acá. Fórmulas, funciones estadísticas, contar sí. El rango sigue siendo el de las edades y el criterio es contar las edades que sean menor que 18, porque estamos buscando los menores de edad. Así que le damos a aceptar y eso nos da 7 coincidencias. O sea que dentro de todos los números que están aquí, que son 10, hay 7 que son menor que 18. Los otros 3 son mayores de 18, pero eso ya los habíamos calculado. Ok, ¿dudas hasta aquí, muchachos? ¿Lo hicieron igual ustedes? Yo sí voy bien. Muy bien, ya. Bueno, estos eran los dos más simples. Yo igual. Muy bien, Sujei. Ya, como les digo, estos eran los dos más simples. Obviamente que para calcular la cantidad de mayores de 18, primero tenían que calcular la edad. ¿Ya? Ahora, podrían haberlo hecho de otra forma, por ejemplo, buscar los alumnos que hayan nacido eh, después del 23 de octubre de no, del 2005 creo, no, 2006. Porque los que nacieron después ya serían mayores de edad. Una cosa así, pero eso ya es una fórmula bien compleja.
Ya, lo más fácil aquí era calcular la edad, ¿cierto? Para saber quiénes tienen más o menos 18 y después contarlo. Y ahora tenemos que calcular los cumpleaños. Entonces lo que me interesa saber a mí es cuántos cumpleaños hay en cada mes. ¿Ya? Y para eso necesitamos saber cuál es el mes de la fecha de nacimiento. Entonces vemos aquí que, por ejemplo, en julio hay 2, S y S. En agosto hay 2. En octubre hay 1. En junio hay 1. En abril, no, eso es mayo, hay 1. Abril hay 1. Ah, no, en mayo hay 2. Y el resto ceros. Diciembre, por ejemplo, no hay nadie de cumpleaños. Entonces eso es lo que yo quiero que aparezca acá. Entonces, obviamente no puedo ubicar o buscar la palabra enero dentro de la fecha de nacimiento, porque no está, simplemente están los números. Entonces, lo que tengo que buscar para enero es que el mes de esta fecha sea 1. ¿Ya? Y eso es lo que podemos hacer aquí, y lo podemos hacer de dos maneras. Podemos usar una fórmula larga, usando una función dentro de la función contar sí, para obtener el mes de acá y compararlo, o podemos primero calcular el mes. Vamos a hacerlo de las dos maneras. La primera es la parte fácil, que es más larga, pero un poco más fácil, que es calcular el mes. ¿Ya? Y para el mes, lo único que tenemos que hacer es usar una de las funciones que aprendimos recién, que está aquí en fecha y hora, esto que se llama mes. Eso de ahí. Y la función mes nos va a preguntar cuál es la fecha a la cual queremos extraer el mes. Obviamente es la fecha de nacimiento, que es ese de aquí. Así obtenemos el valor para el primer cumpleaños, que es julio. Y obviamente aquí expandimos la fórmula para que nos entregue los valores de los otros cumpleaños. Ahí tenemos el mes. ¿Ya? Y eso lo vamos a usar como pivote. Entonces, para enero, lo que tenemos que hacer es un contar sí. ¿Y qué tenemos que contar? Acá, los meses. Tenemos que contar cuántos meses son igual a 1 para tener los cumpleaños de enero. Entonces nos vamos acá, las funciones estadísticas. Espera, un momento. Primero tengo que seleccionar la celda donde voy a hacer el cálculo. Me voy a más funciones, estadística y coloco el contar sí. Ahí está. Y el rango donde voy a revisar es este de acá, el mes. Este es el mes de cumpleaños. ¿Ok? Y el criterio para enero es que ese mes de cumpleaños sea 1. En realidad no necesito ese igual. Ahí nomás. 1. Entonces le doy a aceptar. Y ahí me da que en enero no hay ningún cumpleaños. Pero ahora puedo expandir. Y me da puros ceros. Porque tengo que fijar. Si no se va a correr. El, se va a correr los... no, ni siquiera tengo que hacer eso porque cada mes es un número distinto, así que no puedo llegar a expandir la fórmula porque si no me va a buscar todos como enero. Entonces, lo que tengo que hacer es simplemente voy a borrarlos todos de aquí y voy a copiar la fórmula, la voy a pegar acá y le voy a cambiar en vez de 1, un 2. Eso es febrero. La copio acá, cambio, ups, cambio un 3, eso es marzo. Pero aquí me cambio un 4, eso es abril. Y ahí ya me aparece, eh, esto es mayo, que sería el 5. Y ahí me van apareciendo ya los cumpleaños. Y eso es lo que tendría que hacer. Ahora, como les digo, lo pueden hacer de distintas maneras. Yo la copié, la pegué y le fue cambiando el mes, uno por uno. Pero ustedes pueden hacerlo como lo hicimos al principio, usar el contar sí y colocar aquí el rango, que es este de acá. Y después le colocan el 1, que es de enero. Después hacen lo mismo con la segunda, insertan la función, van a contar sí, buscan el mismo rango, usan el 2 para febrero, después van a marzo y hacen lo mismo. Y así con todos los meses van cambiando solo el criterio para que sea el número que corresponde al mes. Ok, voy a hacer la última.
porque si no vamos a estar todo el día haciendo esto. Y esto estamos en abril, que sería el 4. Y ahí ya me dio uno porque hay un cumpleaños en abril, que es este de acá, de Renato. Pero mayo me debería dar 2, junio 0, no, junio 1, julio 2, y así. ¿Ok? Ahora, esta es la forma de pivote, que es, como se puede ver aquí, es usando el rango del mes, donde yo ya tengo precalculado el mes del cumpleaños. ¿Ya? Y esa es una forma de hacerlo, que también es correcta, pero es por un paso intermedio. Ahora, lo que puedo hacer también es, lo voy a hacer acá al lado, hacerlo de otra manera, que es usar, sin usar esta función, esta columna del mes, sino que directamente con la fecha de nacimiento. Que sería la misma función, que sería contar sí, aquí, pero el rango sería, en vez del mes, la fecha de nacimiento. Y lo que me gustaría sería que el año de la fecha de nacimiento. Pero ¿cómo hago eso? El año. eh, no, 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 no. Profe, y No, poner mes no sirve. Mes, punto y coma y uno. eso era. A ver, de nuevo. Tienes toda razón, así era. Entonces el rango es este. Y coloca. Ah, pero si coloco el mes, es que lo que pasa es que el mes admite solamente una celda. Y lo que estoy obteniendo aquí es un rango. No puedo obtener el mes del rango. Entonces, no sé si puedo usar eso. Capaz que no. Dejémoslo pendiente porque no estoy seguro que se puede hacer. Ya, pero no importa. Lo importante es que usando esta columna de mes, que es como el pivote, se pueden calcular los cumpleaños. Ya, voy a calcular uno más. De acá. Ah, contar sí, el mes y el criterio es que sea mayo, que debería ser 5. Ahí está. ¿Ok? Ustedes completan el resto de junio a diciembre, pero al final la misma fórmula y la van repitiendo 12 veces al final. ¿Ok? Voy a revisar si es que se puede hacer directamente con la fecha de nacimiento. Pero como les digo, como es un rango y no una celda, no sé si se puede hacer. Pero lo voy a dejar de tarea. Nos queda poco tiempo. Ya, muchachos, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Nada, Yo por lo espero. menos no, profe. Ya, muchas gracias, Javiera. O sea, no sé si hay alguna forma de, porque en el mes, de ver cuántos hay de cumpleaños en cada mes, hay una forma de no estar cambiando el criterio cada rato. Sí, estaba pensando en eso, pero creo que no, porque eh, necesitas el número, ¿ok? Entonces lo que tendrías que hacer es colocar aquí, en vez de enero, tendrías que colocar 1, 2, 3, así hacia abajo, para que A los meses. represente el mes. Entonces lo que podríamos hacer acá es que la fórmula sería contar sí, el rango seguiría siendo el mes, pero el criterio ahora sería que sea igual a lo que está en esa celda. Ups, acá está el rango de nuevo y el criterio sería esa celda de ahí, que es el número que representa el mes. Pero además, para que no se vaya bajando a medida que copie la fórmula, el rango tiene que estar fijo. Entonces le debería colocar aquí los signos peso. ¿Ya? Y en ese caso, ahí simplemente lo expando y me da los valores. Y bueno, es mucho más rápido, ¿cierto? Que estar copiando y haciendo una por una. Pero necesito una columna extra para poder definir los valores numéricos de cada mes. Pero a lo mejor es una buena solución también. Gracias, profe. Ya, muchachos, ¿preguntas, dudas? ¿Más preguntas, más dudas?
Bueno, son las 10. Yo espero que haya quedado más o menos claro cómo hacer este tipo de ejercicios, porque son como bien típicos respecto a cuando se trabaja en Excel. ¿Ya? Son algo que van a ver bien seguido eh, los trabajos Excel. ¿Ya? Esto es simplemente un acumulador. El contar sí es eso, un acumulador que cuenta respecto de una coincidencia dentro de una tabla. ¿Ya? Así que como les digo, es súper común. Así que espero que el ejercicio les haya quedado claro y que lo hayan podido hacer. Ya muchachos, estamos por hoy entonces. Nos quedan solo 2 clases. La próxima semana va a ser la última semana de clases. Y Dale. Sí, ya queda poco. nos queda solamente hacer gráficos. Ya, y con eso vamos a terminar. La próxima clase sí nos queda un ejercicio pendiente de acá, que se los voy a traer para el inicio de la próxima clase, que es el sumar sí, que no lo hemos practicado. Y con eso vamos a empezar la próxima clase y luego vamos a ir viendo gráficos, porque nos falta gráficos y nos falta sumar en conjunto también. Eso lo podemos ver en la última clase, que es algo bien cortito. Ya muchachos, nos vemos entonces, que descansen, que tengan un bonito fin de semana. Vale, Denis, tú igual, cuídate. Chao, profe, que esté bien. Chao a todos, chao Lirio, chao Javier. Nos vemos, chao, chao. Chao, Chao, que estén chao. bien. Nos vemos el lunes.